Bien, continuamos compartiendo el reportaje con el ingeniero Aníbal Pordomingo del Intanguil de La Pampa, y él hacía referencia a la calidad de la carne. Y nosotros le preguntamos si esto de la calidad va atado solamente a la terneza de la carne. Nos respondió así. Sí, cuando se habla de calidad se habla de muchas cosas. En primer lugar, la percepción del consumidor está asociada a el grado de terneza o cuánto de palatable y tierna va a ser esa carne, pero además hay otras observaciones. Pretendemos que tenga un color y una imagen de carne fresca, que tenga esos colores claros y de grasas claras, que dé una imagen de un producto sano e inocuo, y eso lo transfiere definitivamente el consumidor al precio y a su percepción. Todos esos atributos de carne tierna, de carne que tiene que ser garantizable desde el punto de vista tierna, o sea, que no solamente digamos que es tierna, sino que realmente lo sean cada vez que el consumidor la consume, que además tenga esos atributos de color y que pueda resistir en la góndola, que pueda estar un tiempo importante en una góndola o en la carnicería sin perder esos atributos de fresca, y eso es lo que describimos como calidad. Entonces, realmente un animal bien terminado, un animal que significa que tiene sus engrasamientos mínimos, sus terminaciones apropiadas durante los 2 últimos meses o 3 meses de su engorde, nos puede llevar a eso, aunque sea de 300 o de 500 kilos. O sea, aquí es importante cómo se lo termina el animal. Y después la edad. La edad es sumamente relevante. Por supuesto que un animal que tiene 5 años o 6 a la faena va a ser menos tierno, va a tener probablemente una presencia de tejido conectivo y de otros que hacen a la dureza de la carne, que un animal que tiene 3 años o menos. Pero dentro de esos rangos de 2 años y medio a la faena hasta 3, 2 años y medio o menos, prácticamente no hay diferencias en lo que respecta a terneza o dureza de la carne, si el animal está bien recriado y bien terminado. Si hemos generado un animal que lo faenamos, pero sufrió muchísimo en su recría, y lo faenamos porque simplemente hemos logrado que en 2 meses engorde un poco y parezca gordo, no importa si tiene 1 año, 2 o 3 a la faena, va a tener problemas, va a ser un animal duro, va a ser un animal que probablemente sea oscura su carne en la carnicería dure poco, tenga poco ácido láctico en el músculo, o sea que dure poco en la góndola, se oscurezca muy rápido, pierda su brillo, la carne se ponga más oscura y su grasa también puede ser más oscura. Entonces esto es una cuestión de cómo construimos un animal que desde el punto de vista de la producción podamos prever de que va a ser tierno y que luego en la góndola o en la carnicería mantenga esos atributos. Tiene que ser un animal que crezca bien, que no se haya arriesgado durante esa etapa de postdestete a aumentos muy bajos, incluso a veces a pérdida de peso, y que después en la etapa final no es simplemente un engorde de 2 meses y terminarlo, sino que haya tenido un periodo más largo donde la grasa no solamente lo termina, o sea, lo cubre, sino que hay un mínimo de grasa intramuscular. Esa grasa intramuscular, decimos que al argentino no le interesa, pero a veces no sabemos que un 2-3% de grasa intramuscular lo que hace es proteger la carne, protege el brillo, protege esos colores deseables, e incluso la retención de humedad o de agua en el músculo, que le da más vida en la góndola, le da más vida incluso en la ladera nuestra. Entonces, esa es la diferencia básicamente entre un animal gordo y un animal flaco. No es que tenga más grasa de cobertura o menos, porque la grasa de cobertura la sacamos de todas maneras, o el carnicero la saca. Lo que tenemos es un músculo más íntegro, con más retención de humedad, que retiene sus colores. De eso hablamos cuando hablamos de calidad. Y eso lo podemos hacer con un animal más grande o más liviano. El problema del peso no está tan directamente relacionado a la calidad en los sistemas de hoy en día. En el pasado, sí, cuando hacíamos animales que solamente a pasto y por ahí íbamos en invernadas muy lentas, donde el aumento era lento, sí, había en el caso de la terminación netamente pastoril, planteos que faenaban animales a los 5 años. Entonces, cuando lo comparábamos con uno más joven, uno más livianito, de 2 años a la faena, y siempre el de 2 años era más tierno y más agradable. Hoy ya eso desapareció, porque no hay invernadas económicamente viables que vendan animales de 5 años a la faena. O sea, en general nadie retiene un novillo en el campo dando vueltas 4 o 5 años, excepto casos muy excepcionales, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy nadie haría eso. Entonces, hoy tenemos sistemas de faena de novillos jóvenes de edad, a veces, ya te digo, muy frecuentemente por debajo de 2 años y medio,
a la faena y que pueden ser más o menos pesados. Si son más pesados, y hasta le diría, ese novillo le fue mejor durante su vida, o sea, tuvo periodos, para tener más peso tan joven, tuvo periodos de poca carencia, si no, no llega a esos pesos. O sea, quiere decir que su carne no solamente puede ser igual a la de un animal más joven, sino que puede ser mejor incluso. Bien, por último, da para charlar muchísimo más, pero ya no nos queda más tiempo. Toda esta tecnología, estas ideas prácticas, ¿quién aplica más fácil o quién las incorpora mejor? ¿El que viene del palo, o sea, el que es ganadero, o aquel que es un inversionista y que, bueno, quiere hacer un negocio a través de la ganadería? Sí, esa pregunta es difícil de responder, porque a veces hay gente que viene de otros sectores, sobre todo de algunos ámbitos o espacios industriales, que tiene, por lo que uno percibe, una mayor propensión a diseñar y a armar una estructura más de tipo empresarial del negocio. Dicho eso, también hay muchas personas que les parece que con eso se resuelve el problema, que es una cuestión de diseño. Pero no son tuercas. Pero claro, entonces le falta la otra parte, que es lo que tiene el productor más tradicional, que es la sensación y la experiencia. Entonces uno ve de los dos, ve gente a veces un poco empresarial, pero demasiado aventurera, que tiene sus colapsos porque piensa que simplemente incorporando novedades tecnológicas va a solucionar el problema, y no siempre es así. Y después está el otro que viene del palo, que viene de la producción, de historia, pero es demasiado escéptico, demasiado conservador y no quiere cambiar nada porque, bueno, yo he vivido toda la vida así, si me meto en otra puede ser compleja, puede ser arriesgada. Entonces hay de los dos. Lo que uno sí percibe es que hay gente con mucha intención en los últimos tiempos de probar algunas cosas, de creer en que esto puede llegar a tener una perspectiva a mediano plazo, por lo menos, de cierta oportunidad, de cierto espacio, y lo está intentando. Hay de los dos, del productor que viene del palo, o sus hijos, o su familia, y de aquellos que vienen del otro lado, del lado de la inversión o del lado de la industria, pero yo diría con una cierta cautela. Ese tipo de gente es interesante porque uno potencia al otro, digamos. La industria a veces es necesaria, la mirada industrial o la mirada desde el otro lado, desde afuera, de la inversión, también es importante, porque a veces en la empresa agropecuaria nos falta mucho de la visión un poquito de empresarial o de negocio. A veces creemos que simplemente porque somos del sector y nos tendría que ir bien, y si no, las culpas es de otro. Y no necesariamente es así. A veces todos tenemos un poquito de culpa o de responsabilidad en el éxito, ¿no? Ingeniero, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bien, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a continuar en Frutos de Nuestra Tierra compartiendo el micro de mecanización en la fruticultura. Ya continuamos con más Frutos de Nuestra Tierra. Nuevos tractores Massey Ferguson Industria Argentina, fabricados en la nueva planta de General Rodríguez. Tractores serie MF 2600, MF 4200 y MF 7000, de 50 a 210 HP de potencia. Tecnología mundial, Industria Argentina, disponibilidad de repuestos legítimos, financiación en pesos a 5 años. Massey Ferguson, un mundo de experiencias trabajando con usted. En General Roca, Bulonera Patagónica. Hay un lugar en donde todo podrá encontrar, desde un clavito chiquitito hasta ese maquinón. Bulonera Patagónica, mucho más ferretería, mucho más. Para la industria y la producción de Río Negro y Neuquén. Zucal Z11 Argentina, tecnología italiana, modelo argentino. Para cosechar, podar y ralear. Una inversión que se recupera por la calidad de cosecha y el rendimiento de la mano de obra. Servicio técnico de postventa garantizado.
Zucal Z11 Argentina, autopropulsada semiautomática. Representante en Argentina y la región, ingeniero Carlos Franco. Mecánica Zucal, sus máquinas semiautomáticas autopropulsadas ya están trabajando en el Alto Valle.